¿cómo están? Pasa nomás. ¿Cómo está? ¿Está listo? Vamos a verla, ¿o no? Sí. Ya. Vamos, que se puede. Ya. Comencemos. Ah, no sé si está... Parece que está muteado el Zoom, ¿no? Sí, ya. Si me pueden decir, por favor, los que están en Zoom, ¿escucha bien? Sí, profe, se escucha. ¿Sí? ¿Todo bien? Ya. Muy bien. Comencemos. Hoy día vamos a resolver las 10 preguntas cualitativas del material de estudio porque son sumamente importantes para lo que se viene, ¿ya? Yo de todas maneras le había pedido a Isidora que haga un pequeño repaso, resumen por la próxima semana, antes de la prueba. Ustedes ya están inscritos, ya se los dije el martes, pero recuerden, próximo viernes 10:40, en forma 100% presencial. Si alguien tiene algún problema de no venir, tiene que avisar en privado, etcétera, etcétera. De hecho, la otra vez estaba preguntando y me dijeron que parece que ya hasta ni siquiera se puede avisar en pregrado, como que ya pasó el plazo para avisar en pregrado. Así que, eso. Nuestra clase, y vale emocionante, ¿vale? Y vale un poquito emocionante. Comencemos. No. Las necesidades operativas de fondos corresponden a actividades del tipo. Primero, antes de cualquier cosa, ¿qué es lo que eran las NOF? ¿Cómo se aplicaban? ¿Qué se hacía? ¿Qué? ¿Quién me puede explicar? Eso es lo primero que hay que saber y tener muy, muy claro. ¿Qué es lo que eran las NOF? ¿Sí? Ya pues, ¿qué eran las NOF? Dígame. Como los activos que necesitamos para poder operar y que se supone que una parte de ellos son financiados con el capital de trabajo. Ya, se acerca, pero no tanto. ¿Qué más? ¿Quién lo puede complementar? Ahí están pescando, ahí pescó la pantalla. Bueno, ahí quedó esa, por lo menos una. Ya, bueno. Dígame. No sé si estoy bien, pero son como los recursos necesarios para pagar como las deudas a corto plazo, ¿no? Se acercó, pero todavía no tanto, porque más que pagar las deudas, son todos los recursos que necesitamos para que funcione el ciclo operacional. ¿Qué cosa? Pero más que liquidez es para que funcione el ciclo operacional. Por eso es tan importante y por eso nosotros vimos también antes el ciclo operacional, lo que era el ciclo efectivo, lo que era el ciclo del inventario, las cuentas por cobrar, etcétera, etcétera. Por eso lo primero que hay que tener muy claro es entender qué es lo que son las NOF. Por lo tanto, ¿son algo de inversión, sí o no? Ya, ¿qué otra forma podría ser? ¿O inversión o qué? Porque me dicen con mucha certeza, lo cual está muy bien, y lo felicito, que sí, es de inversión, pero ¿qué otra forma podría ser? Profe, ¿y por qué no sería de financiamiento? ¿Qué cosa? ¿Por qué no sería de financiamiento? Ya, esa es una muy buena pregunta, porque no tiene que ver con cómo nos financiamos, tiene que ver con lo que necesitamos para operar. Lo que necesitamos para operar es inversión. ¿De dónde saco la plata? Ya no es problema de las NOF. ¿Quién era el que decidía la estructura de financiarme a corto plazo? El capital de trabajo. Por eso es tan importante, eso es lo que tienen que cachar. Entonces, de nuevo les digo, las NOF son, y estos ejemplos que generalmente les doy, si una empresa tiene que operar y empieza a crecer, va a necesitar tener más inventario, va a tener más cuentas por cobrar, va a tener más, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué significa eso? Que su ciclo operacional creció, requiere más recursos. Esos son las NOF. Por eso las NOF tienen que ver con las inversiones, con las adquisiciones que se tienen.
En cambio, financiamiento tendría que ver en cómo decir, ya, las NOF son 1 millón de pesos, listo, da lo mismo el monto. Ahora, ¿quién pone esa plata? ¿La ponen terceros? ¿La ponen los socios? Eso sería una decisión de financiamiento. Y en ese caso es el capital de trabajo. Por eso va a ligar mucho la primera pregunta con la segunda. Por lo tanto, entre inversión y financiamiento de partida, ustedes deberían más o menos cachar que eso son cosas contrarias. O es algo de inversión o es algo de financiamiento. En este caso es de inversión. Y, como les acabo de decir, descartamos inmediatamente financiamiento. ¿Estamos? Oiga. Me cachó. Me fue siguiendo. Se va a sacar sobre 6. Tengo fe. Ya. Sigamos. 3. ¿Se recuperará independiente de las ventas? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pues yo se lo acabo de decir en la oración anterior. Pues. ¿Las NOF son necesarias, varían de acuerdo a las ventas, sí o no? En general sí, muy bien. ¿Por qué? Eso es lo que quiero que me expliquen. Y aunque nos quedemos toda la hora en una pura pregunta, va a ser importante para que vayan aprendiendo. ¿Por qué? Porque mientras... Dígame, pues. Porque las ventas tienen costos asociados, variables. Ya, exacto, más que costos asociados, activos corrientes asociados. Claro. Por lo tanto, mientras más vendo, voy a requerir más activos corrientes y la necesidad de NOF va a ser mayor. Por eso, cuando a nosotros nos dicen se recuperará independiente de las ventas, no es así. De hecho, las NOF, la esencia de las NOF es que mientras más vendes, más NOF requiere la empresa. ¿Se acuerdan que yo les había comentado, incluso hemos hecho ejercicio, en donde mientras van aumentando las ventas, va aumentando las NOF? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de eso? Oiga, ¿se acuerdan de eso, no? Oiga, pues, ¿se acuerdan de eso? De que cuando nosotros vimos un par de ejercicios, por lo menos uno, en donde cuando aumentaban un 10% las ventas, también aumentaban las NOF en un 10%. ¿Se acuerdan de eso? ¿El martes? Ah, sí. Que crece la misma proporción. Cuando les decía esos argumentos, se refiere a esto. ¿Se recupera independiente de las ventas? No, se recupera de hecho totalmente ligado a las ventas. Siempre. Y la razón de eso, para que ustedes lo puedan argumentar, es que mientras más ventas tenemos, ¿qué es lo que nos va a pasar? Más activos corrientes necesitamos y por lo tanto nuestras NOF crecen. ¿Estamos? La estrategia, si por ejemplo la empresa decide dar más crédito, menos crédito, decide que terceros, que los socios quieran involucrar o no dinero, eso ya es capital de trabajo, que es una estructura de financiamiento. ¿Estamos? ¿Me van siguiendo o no? Porque no. ¿Sí? Ya. 4. ¿Se recuperará acorde al volumen de ventas, sí o no? Ya, eso es lo que le acabo de insistir. Ya, evidentemente. O sea, hasta ahora es inversión, se recupera por un volumen de venta, 1, 4. Ya, y es de largo o corto plazo. Estamos claros. Porque solamente el ciclo operacional. Por lo tanto, es 1, 4 y 6. Ahí está. Sí. ¿Estamos? Después sería bueno que ustedes revisaran el video, que vayan anotando punto por punto. El material de estudio, nosotros cuando creamos este material con Nicolás, con Gabriel, con Enzo, con otros profesores, en donde todos vamos aportando, siempre primero decimos, a ver, ¿cuáles son todos los puntos que tienen que estar en este material? Y vamos de ahí armando preguntas. Por lo tanto, es muy probable que gran parte de toda la materia esté de una u otra manera en las preguntas. Por eso es tan importante que siempre vean esto, lo cualitativo. Ya, 2. Colega, no sé si se puede bajar un poquitito para ver la segunda punta. Por ahí. Capital de trabajo corresponde a actividades de qué tipo. Primero, ¿es el capital de trabajo va asociado a la cantidad de recursos que se necesita o a la forma de financiar esos recursos? Exacto, muy bien. En la forma de financiar. Hay empresas que tienen un NOF tremendamente grande, pero todo lo financian con proveedores. Entonces se les inyectó poco capital de trabajo. Hay empresas que tienen un NOF muy chiquitito, pero el proveedor le exige pagarle al contado. Por lo tanto, ¿quién pone el dinero? Los socios.
Eso, el dinero, la estructura de cómo se financia es capital de trabajo. Las NOF es la cantidad que se requiere para el ciclo operacional y es de muy corto plazo. Es casi instantáneo. ¿Estamos? ¿Y qué es lo que pasaba con el capital de trabajo? ¿Es de largo o corto plazo? Largo plazo. ¿Y por qué? Pero ponga su micrófono, porque estamos en la última clase. Ya, dígame. ¿Qué cosa? No, pero ya, pues, pónganlo. Largo plazo. ¿Y por qué? ¿Cuándo se recupera? Eso es lo más fácil de ver. Al final, pues, ¿no? Al final. Ese es el punto. ¿Por qué nosotros también asumíamos que las no se recuperaban al final? Porque asumíamos que todo lo que se prestaba era al final. Pero las no de por sí es la forma, es la cantidad de recursos que se requieren y nosotros asumíamos que el 100% de lo que se requería se inyectaba en el momento, pero no necesariamente es así. Puede que una empresa tenga unas no cero o casi cero y que a nivel de financiamiento le sobre el dinero y la saque antes. ¿Cuál era el ejemplo que les dije de eso? ¿Se acuerdan o no? ¿Qué rubro era que tenía capital de trabajo negativo? El retail. ¿Y por qué? Pero ponga su micrófono, pues. No me acuerdo mucho, pero era como, me parece, era porque el retail necesita comprar mucho inventario, al parecer, ¿no? Entonces, No me traten de engrupir, pues si yo conozco la no, materia, bueno. pues ya dígame. Era porque en el retail ocurre mucho que hay pasivo espontáneo. Ya, ¿y qué es lo que pasa con esos pasivos espontáneos? ¿Son mayores que qué? Que el activo corriente. Y eso hace que uno pueda sacar, el dinero lo pueda sacar y nos sobre liquidez. Oye, usted iba a decir algo importante. Pero ponga su micrófono, pues es importante. No me engrupas, ya dígame. Sí, porque se recupera al final del periodo. Final. Mire, lo voy a anotar mejor en pizarra para que se vea un poquito mejor. No sé si se puede ver acá. Perfecto. Miren, vean este escenario. Ya, supongamos que el periodo 4 termina el proyecto. ¿Ya? Lo que la empresa necesita para un ciclo operacional normal es NOF. ¿Ya? Eso no tiene nada que ver con la liquidez o que alguien le preste algo a la empresa. Eso es la cantidad de recursos que necesita para hacer el ciclo. ¿Ya? ¿Cuánto le vamos a inyectar? Asumamos que requiere 1 millón de NOF. Ese millón se puede financiar de muchas maneras. Podría ser con terceros. Podría ser propio. ¿Estamos? Todo lo que es propio se llama capital de trabajo. Entonces, cuando una empresa dice, no, necesito dinero para capital de trabajo, está bien, puede que las NOF sean mucho mayores. Una parte las financiaron terceros, a través de los pasivos espontáneos, y otra parte las financié yo internamente. Por eso, y por otro lado puede ser al revés. Por eso yo les decía, ¿qué pasa si las NOF son 1 millón, pero lo que me prestan terceros con pasivos espontáneos son 1.200.000? ¿Voy a tener que meterle plata yo o no? Puedo hasta sacarla anticipadamente. Y eso es lo que pasa en el retail. De que tengo unas NOF, sí, son grandes, pero mis pasivos espontáneos son más grandes todavía. Por eso, las NOF son 1 millón, está bien, que es la cantidad de recursos que se requiere. En cambio, el capital de trabajo es la cantidad que yo voy a poner extra, por eso es algo de financiamiento. Y no es algo de inversión. Las NOF tienen que ver con la cantidad que requiero para funcionar, por eso invierto los activos. En cambio, el capital de trabajo no tiene que ver con la cantidad de activos que voy a comprar, es una decisión de financiamiento. Si yo quiero sacar la plata anticipadamente porque mis pasivos espontáneos son mayores que mis activos necesarios, que son las NOF, lo puedo hacer. O si es que el pasivo espontáneo que es de tercero es muy poquito y todo lo demás lo tengo que poner yo, va a requerir mucho capital de trabajo. ¿Cuál era el supuesto base? Que ahora estoy cachando que como que no lo expliqué tan bien. Es que nosotros decíamos que las NOF en nuestros primeros ejercicios era igual al capital de trabajo.
porque el 100% se financiaban por recursos propios. Y por eso nosotros siempre les decía, oye, las NOF al inicio son 1000, bien, y todo se financiaba con capital de trabajo. ¿Y cuándo recuperábamos las NOF? Al final del periodo, pero no porque las NOF duraran todo el periodo, era porque el mismo monto de las NOF lo habíamos invertido como capital de trabajo. Eso era, no sé si ahí se entendió un poquito más. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ahora sí? ¿Sí? Ya. Eso es lo importante. Volvamos ahora sí a nuestro PDF, por favor. Capital de trabajo corresponde entonces a inversión o financiamiento. ¿Es una decisión de cuántos activos voy a comprar o es una decisión de dónde saco la plata? Dígame, pues, oiga, dígame. Pero ponga su micrófono, pues. De financiamiento. Bien, pero calma, no lo apague. ¿Es una decisión de cuántos activos compro o el capital de trabajo era una decisión de si saco o pongo plata? Lo segundo. Exacto. Y por eso es de financiamiento. Muy bien, muy bien. O sea, entre la 1 y 2 ya sabemos al tiro que es la 2, al tiro. ¿Es una inversión que uno pone y la va sacando al tiro o la deja hasta el final porque la empresa sí, a menos que la empresa se vaya achicando y nos vaya sobrando, si la empresa requiere estos recursos, ¿los va a poder sacar entre medio? No, porque si una empresa sigue creciendo va a necesitar tener dentro, por ejemplo, miren ahora lo que yo les iba a decir. Si una empresa, no sé, les dije el retail, ¿no es cierto? Podía tener un capital de trabajo negativo, perfecto. Pero ¿qué pasa con una empresa que ellos financian todo, es decir, cero pasivo espontáneo? Cero. Si abren un nuevo local, ¿quién tiene que poner el dinero? Los socios directamente. Y ese dinero lo van a tener detenido ahí. Por eso tener exceso de inventario no es bueno o es muy caro en general. Porque es dinero que los socios tienen que tener ahí botado, detenido o retenido totalmente. Ya, entonces, transitoria permanente, dígame pues, pero permanente, exacto. Y ya lo fueron cachando el porqué. ¿De largo plazo o de corto plazo? Largo plazo, exacto. O sea, es 2, 4 y 5. Esta, la D. Dígame. Pero ponga su micrófono. Permanente y no transitoria. Porque son cuando uno pone el dinero dentro de la empresa, uno puede ir sacando dinero, pero ese va a ser dinero que dentro de la organización siempre se va a estar manteniendo, a menos que la empresa se achique. A ver, de otra forma, cuando una empresa tiene que vender X cantidad de dinero y requiere una cantidad mínima de inventario, el inventario que está allá adentro, lo que se haya financiado va a quedar ahí botado, a menos que la empresa ya requiera menos inventario. Y por eso es permanente, porque yo la voy a tener ahí siempre, hasta que o la empresa cierra. ¿Y qué pasa cuando la empresa cierra? Me genero la utilidad, vendo lo último y ahí recupero mi capital de trabajo. Por eso el capital de trabajo es permanente y es de largo plazo. ¿Ya? Seguro. Esta es una cuestión no tan sencilla, relativamente complicada. Oiga. Profe, Dígame. se me cortó y no caché por qué es permanente. Permanente porque en estricto rigor, Vicente, yo pongo dinero en la empresa y no lo puedo recuperar, o no más que no lo pueda recuperar, los activos que están ahí paralizados van a estar hasta que termine la empresa deje de funcionar. Por eso es permanente. Y no es transitoria, no es que yo le preste dinero y se me devuelva al tiro. Yo puedo hacer retiro, sí, pero el dinero que yo tuve que poner para, por ejemplo, comprar inventario, la empresa va a tener que, mientras necesite una cantidad mínima de inventario, voy a tener ese dinero retenido dentro de la organización, pues por eso es permanente. Oiga, pues. Muchas gracias, profe. Que Sí, está anotando. ya. Sigamos. Colega, ¿se puede? No, dígame. Capital de trabajo de largo plazo. ¿Por qué de largo? Porque Sí. Es el mismo argumento porque es permanente. Porque yo lo incorporo y no lo puedo recuperar hasta el final, por eso es largo plazo.
En cambio, las NOF, ¿por qué es corto plazo? Porque es lo que requiere solo en un periodo de tiempo. Si, por ejemplo, la empresa en un ciclo requería 100, creció, ahora requiere 120, voy a poner los 20 siguientes. Pero es lo que necesito en un ciclo. El cómo lo financio es una cuestión de largo plazo aparte. Pero es lo que necesito. Las NOF son términos como totalmente distintos en realidad. Si se dan cuenta uno, las NOF es la cantidad de recursos para cumplir el ciclo operacional. Un ciclo. Es como casi que un término conceptual. En cambio, el capital de trabajo es algo de plata. Es decir, a ver, compadre, ¿quién va a poner la plata? ¿La pone en tercero a nivel espontáneo o la pongo yo? Y si los espontáneos ponen más que lo que se requiere, significa que sobra. O sea, yo podría incluso, capital de trabajo, sacar más de lo que estoy poniendo, y por eso puede ser negativo. ¿Estamos? Ya, ahora sí. Gracias. Ya ahí. Esta es cortita, precisa, pero tiene una cantidad de materia buena. Si usted evaluara una empresa que parece ser financieramente saludable, lo que no debería ocurrir es que el flujo de efectivo generado por las actividades de operación fuese menor que, sin leer las alternativas. ¿Quién me puede primero explicar la afirmación? Oiga, ya llegó enchufado. Ya, dígame, más o menos. ¿Qué es lo que me están tratando de decir? Primero, que una empresa pareciera financieramente saludable. ¿A qué podría referirse? De que lo... ¿Puso su micrófono o no? Sí. Ah, ya. Que los ingresos mayoritariamente sean operacionales en vez de por inversión o... Una empresa saludable, y eso lo vimos cuando analizamos flujo efectivo, significa que su flujo de operación es mayor que los otros dos tipos de flujo. Eso es lo primero que tienen que saber. Una empresa no es saludable cuando el efectivo sale de una parte distinta a la que no es operacional. Eso es lo primero. Y es materia pasada. Por lo tanto, la tienen que saber. ¿Estamos? Ya. Lo que no debería ocurrir es que el flujo de efectivo generado por actividad de operación fuese menor que... ¿Qué? Tiene que ver con la última materia, con planificación financiera. Cuando nosotros teníamos un crecimiento sostenible... No, esta pregunta es fabulosa. ¿Qué es lo que pasaba cuando un crecimiento era sostenible financieramente hablando? ¿Qué restricción financiera teníamos ahí? Pero ponga su micrófono, pues. Que no me puedo endeudar a mayor, No va por ahí. a mayor nivel. A ver, repita. O sea, yo tengo un flujo efectivo, ¿Ya? no sé, de X dinero, ¿Mm? y pongamos que no reparto dividendos, por lo tanto todo lo reinvierto. Es que siempre... No, pero se están enredando, güey. ¿Por qué? No, porque no tenía que ver. Era, puedo retirar lo que yo quiera. Lo que no retiro se reinvierte sí o sí. Puedo reinvertirlo todo, no hay ningún problema. En eso no se mete esta materia. Primero, sabemos que se reinvierte, pero ¿cuál era la restricción para el crecimiento sostenible? Díganme, pues, ya dígame. La estructura tiene que ser igual en deuda patrimonio, profe. Exacto, muy bien, Vicente. ¿Usted quería decir algo más? No, pero tiene que estar más rápido, pues, ve si yo le tengo fe. Ya, ahora le voy a preguntar directamente a usted. Ya, exactamente, lo que dijo Vicente. La estructura, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de eso? ¿O les suena eso? Deuda por patrimonio. Deuda de patrimonio se tiene que mantener o al menos no crecer. ¿Por qué se los digo? Porque no necesariamente tiene que ser la misma. Ojo. ¿Qué se está riendo, güey? Pero ve, ahora está haciendo que se ría su compañera. Pero mire. ¿Ya qué hizo? No, pero algo hizo, mire. Estaba todo súper bien. Pero... Ya, vamos que se fue. Ya no se preocupe. No, Ya. ¿Qué es lo que tenía que pasar? Ya volvamos, ahora sí, hablando muy en serio. ¿Qué tenía que pasar en la planificación financiera para un crecimiento sostenible? Recuerden, la empresa puede crecer si todo lo que no saca lo reinvierte y no se endeuda, perfecto. Pero podía crecer más todavía. ¿Y cuál era nuestro techo de crecimiento? ¿Qué es lo que no puede pasar? Y ahora sí, dígame.
La razón entre deuda patrimonio inicial no podía ser diferente a No la... podía crecer. Por eso es deuda de patrimonio, puede achicarse. Claro, no puede crecer más de No lo puede inicial. crecer. Más de lo inicial. Por favor, entiendan esa cuestión, lógicamente hablando, es muy importante, porque a nivel práctico, una de las premisas financieras es que alguien no les va a prestar plata si es que ese alguien asume más riesgo que uno. Dígame. Pero ponga su micrófono, pues. O sea que se puede achicar. Se puede achicar. De hecho, nosotros vimos algunos ejemplos en planificación financiera en donde deuda patrimonio, es que, de hecho, por ejemplo, en el crecimiento interno, sí o sí se achica, porque aumenta solo patrimonio y no aumenta nada deuda. ¿Me cacha eso cuando se lo digo? Podía yo invertir todo y necesitar un poquito nomás de deuda. La proporción se achicó, no tanto, pero se achicó. Y podría esa proporción no achicarse nada, pero aumentar no puedo. Esa es una de las premisas. Pero a mí, yo necesito que ustedes me sepan explicar el por qué esa premisa es así. ¿Por qué? Dígame. ¿Se acuerda o no? ¿Pero cómo, pues? ¿Usted se acuerda? ¿No? Ya, pero ¿por qué? No es que no pueda hacer más. Esa razón no puede crecer, pero ¿por qué? Porque nosotros asumimos, y esta es la explicación clave, asumimos que el que me va a prestar plata ya está maximizando, ya está entregándonos todo lo que nos puede prestar para nuestro nivel de riesgo. Por lo tanto, él no va a prestarnos más de lo que nosotros pongamos proporcionalmente. Si él, por ejemplo, para nuestros proyectos, el tercero está dispuesto a poner 2/3 y nosotros 1/3, se supone que ya nos está entregando la mayor proporción que él puede. Si para meternos en un proyecto, nosotros reinvertimos todo lo que nos sacamos y el tercero tiene que poner más para que esa proporción 2/3, 1/3, él ponga más, él ya no nos va a aceptar. Porque se asume que ya nos está entregando lo máximo que nos puede entregar. Si él pone más que lo que nosotros, él está asumiendo más riesgo que nosotros. Y eso se asume que no puede pasar. ¿Estamos claros? Oiga, ¿me entendió? Ya. ¿Me entendió? ¿Seguro? Usted, oiga, ¿usted me entendió? Seguro. Pero sí o no, pero si no entendió, dígame, pues. Ya, voy a la pizarra. Miren. ¿Estamos? Así es la estructura actual deuda-patrimonio. ¿Estamos? Se asume que esa estructura es la máxima deuda que yo puedo tener. Partamos desde más atrás, siempre. ¿Estamos? ¿Qué vimos nosotros en planificación financiera? Vimos lo máximo que puedo crecer. ¿Vimos el crecimiento interno? Sí, yo les voy a confesar algo así, ya que estamos en el último día de clase, ya se los confieso. El crecimiento interno en realidad sirve bastante poco. Porque uno genera lo máximo que pueda crecer, incluyendo endeudándose. A bastante poca gente le interesa de saber cuánto puede crecer sin pedirle a otro, si es que le puedo pedir a otro. ¿Se entiende que es lógico? ¿Cuánto era lo máximo que podíamos crecer? Haciendo que esta estructura no se mueva. ¿No es cierto? ¿Y por qué? Porque ya estamos en el máximo nivel de endeudamiento. Si nosotros asumimos que para crecer cierta cantidad tenemos que hacer que este 60% aumente, el compadre que me prestó plata me va a mandar a la punta del cerro, porque va a decir, compadrito, yo no te voy a prestar más que la proporción actual. ¿Estamos? Ahí sí se entendió bien. Oiga, ahora sí. Ya. Usted, oiga. ¿Estamos claros? Esto es súper importante. Ahora volvamos entendiendo esto.
el por qué lo máximo que puedo crecer está ligado con esta proporción, vamos a volver a nuestro PDF. ¿Qué es lo mínimo que tiene que cumplir el flujo operacional del estado de flujo efectivo? Lo mínimo que debe pagar. Se los voy a poner en otras palabras. ¿Qué es lo que uno tiene que pagar para que esto no cambie? ¿Se van dando cuenta que tiene una cantidad de materia extraordinaria cada pregunta? ¿Qué? ¿Qué es lo mínimo? ¿Qué es lo que, si yo no pago algo, esto aumenta? ¿Qué? No. ¿Qué? ¿Qué, pues? Oiga. ¿Qué cosa? Pero ponga su micrófono, pues. ¿Qué es lo mínimo que tiene que pagar para que la deuda no aumente? Dígame. Sea su compañera, sea Luz. No, si ya no quiso, dígame. No, porque la empresa puede no pagar dividendo. ¿Qué? Dígame. ¿Le interesa? Bien, sí, por eso. Bien, exacto. Si la empresa, y eso ustedes ya lo vimos en matemática financiera, lo vimos incluso en cuenta financiera, lo vimos varias veces. ¿Qué es lo que pasaba con un bullet cuando uno paga los intereses? ¿Qué pasa con el capital? Dígame. Para cerrar la idea. ¿Qué es lo que pasaba con el bullet cuando uno pagaba los intereses? Se mantiene. ¿Y qué es lo que pasaba con el cero cupón que uno no paga los intereses? Va creciendo. Por lo tanto, ¿cuánto es lo mínimo que tenemos que cubrir para que no crezca esta proporción? Los intereses. ¿Me entendieron lo que dijimos? ¿Cacharon que tiene sentido? Ahora veamos. Bueno, era la primera, porque ya se están dando cuenta. Entonces, si usted evaluara una empresa que parece ser financieramente saludable, ya vimos lo que pasaba con la empresa financieramente saludable, lo que no debería ocurrir es que el flujo efectivo generado por actividades de la operación fuese menor que ¿qué? Que el gasto financiero por intereses. ¿Y por qué? Porque si no logra pagar los intereses, la deuda va a crecer. Y si crece, nos podrían incluso pedir la quiebra. De hecho, eso es lo que hace la empresa. Dígame. Así van a ser las preguntas de la prueba. ¿En qué sentido? Pero, oiga, usted no puede andar ratoneando con eso. Debe decir, profe, póngame cualquier pregunta. No, pero esa dificultad sí. Pero está bueno. Dígame si no es bueno. No, pero para la prueba está muy difícil. Esto yo la miro y digo... No sé, 30 preguntas de esas no da el tiempo. ¿Por qué no? No, porque hay que grañarlo mucho. Pero está bueno. Profe, Dígame. ¿qué es lo que, o sea, lo mínimo que hay que pagar para que la estructura no cambie son los gastos financieros por intereses? Sí, los Pero intereses eso, de por sí. Sí, pero eso está distinto, como la reacción es distinta a la pregunta que está ahí. ¿Por qué? No, pues yo le estoy explicando la asociación que tienen que hacer en su cabeza. ¿Me entiende? Sí, es que porque la dificultad de repente se nos pasa un poquito la mano, pero bueno, no, pocas veces, muy pocas veces, por eso de repente ajustamos. Pero es que les tenemos una fe tremenda, eso debería sentirse muy halagado. No, miren, es que no es, es que todo eso ya ahora sí, hablando en serio, yo fui orquestando para que llegara la respuesta puntual. Pero analicemos todas las alternativas. Las inversiones debería no ser menor que las inversiones en un nuevo proyecto, no necesariamente. Si es que operacionalmente hablando no me alcanza para pagar las inversiones de un nuevo proyecto, en realidad no me dice nada. Porque un nuevo proyecto perfectamente se podría financiar con deuda, o sea, con el flujo no de operación, sino con un flujo de financiamiento. ¿Estamos? ¿Se acuerdan que eran flujo efectivo podían ser 3? Ya. Entonces, la B la descartamos. ¿Debería a lo menos pagar los dividendos a los accionistas? Es que eso es casi una pregunta capciosa, porque si la empresa no genera flujo, van a decidir no pagar dividendos, por lo tanto tampoco hace mucho sentido. ¿Debería no ser menor a los ingresos por venta? Bueno, eso en realidad es de las cosas más básicas que vemos, que el flujo de operación no tiene nada que ver o no necesariamente tiene que ver con los ingresos por ventas, porque el ingreso por venta pero puede haber vendido todo a crédito. Entonces no tiene nada que ver que mi flujo de operación sea al menos equivalente a las ventas. O sea, esa pregunta se descarta al tiro. Y la A era bastante cierta, incluso, ahora lo que decía su compañera, porque nosotros al menos sabemos, por la materia que hemos visto, incluso en la última materia, que el flujo de la empresa, si es que es financieramente saludable, es decir,
la empresa para pagar intereses no se va a endeudar ni tampoco va a vender activos. Por eso es tan importante la primera parte de la pregunta. Es si es que se valora una empresa que parece ser financieramente saludable. Si no me dijeran la primera parte, sería ninguna de las anteriores, porque la primera no es estricta. Una empresa puede que con su flujo operacional no pagar los intereses. Lo grave es que no lo pague. ¿Qué pasa si para pagar los intereses tiene que vender un activo? Está bien. El compadre al que le vamos a pagar los intereses me dice, compadre, si tú tenés que vender tus activos, endeudarte de nuevo con otro, da lo mismo, ¿no? Pero no es saludable, exacto. Por eso la primera parte de la pregunta es clave. Está buena. Dígame si no está buena. No, si está difícil, lo sé que está difícil, pero dígame si no aprendió. Dice, ya. Realmente fue, ¿qué? A ver, dígame qué. ¿Lo entendió o no? ¿Ve? Eso era lo importante, para eso están estas preguntas, para trabajarlas. Ya. Ven que nos quedan 20 minutitos y llevamos 3. Está bueno. Este es como un orgullo, así como que dice, oh. Ya, sigamos, colega. ¿Podemos pasar a la 4? Así. A no ser como, llevo tantas veces, TSC. Oiga, ¿cómo que como la MCU? Ya, empecemos. Si uno quisiera que una compañía fuese saludable en el largo plazo, cuando a mí me dicen esa cuestión, es decir, pudiera solventar todo lo necesario de manera orgánica, el flujo de la caja generado por la actividad de operación debería ser suficiente para cubrir ¿qué? Esta pregunta es muy rápida. Ya, pues dígame. ¿Qué se está viendo? ¿Qué cosa? Pero conceptualmente, sin ver la pregunta, si yo les comentara, si una empresa es saludable y que, pues no se ría de mí, pues. Pues. ¿Qué debería pasar? Pero véalo así a nivel lógico, si esto es muy de sentido común. ¿Qué? No, pues, a largo plazo, ¿qué debería ser capaz de pagar? ¿Qué? A largo plazo, sí, está bien, eso es en el corto, porque podría postergar la deuda, pero ¿podrá toda la vida estar postergando la deuda? No. Por lo tanto, siempre, por eso yo les decía, siempre que alguien les dice, si una empresa fuese saludable a largo plazo, ¿qué debería ser poder capaz de pagar? Todo. Eso es. Pero si eso es, pero se da cuenta que no es tan complicado. Vamos leyendo. Lo vamos a leer de nuevo. Si uno quisiera que una compañía fuese saludable en el largo plazo, ojo, ahí los que lo tienen en papel o escrito, en computadora, hagan una marquita, siempre que queramos que algo sea saludable a largo plazo, tiene que ser capaz de pagar todo. Todos sus compromisos. Obviamente que si ahí nos dice, no, retiros en exceso de los socios, no, pero todo lo necesario de la operación, sí, todo, porque en el largo plazo es así. 1. Costo del financiamiento del patrimonio, obviamente que sí. Inversión en nuevos proyectos también. Costo del financiamiento con deuda, evidente que sí. Mantención y renovación de los actuales activos también, porque queremos que sea saludable en el largo plazo. O sea, todas. Eso era todo. ¿Qué cosa? No, pero ¿y por qué va a ser imposible? No, pero no todo, se refiere a todas las alternativas. Yo le digo conceptualmente, usted debería ser capaz, si una empresa es orgánica, debería ser capaz de pagar todos sus compromisos. Eso sí. ¿Cómo nunca pasa, pues? Sí, siempre tiene, pero debería ser capaz de pagar todo cuando van venciendo, orgánicamente, no solamente los intereses, a eso es lo que voy. Antes, en el corto plazo, podemos solo pagar los intereses. Y al menos con eso la empresa va a seguir subsistiendo. ¿Me entiende? Ya, pues no me haga dudar. ¿Ya? ¿Estamos? Sigamos. Vamos con el 5. Cuando se coloca un estado financiero en tamaño común, se podría utilizar como métricas para calcular el porcentaje respectivo de qué. Esta pregunta es casi capciosa.
¿Se acuerdan cuando vimos los...? Sí, de hecho sí. Muy resumidas cuentas, sí, se refiere a eso. Pero está en la PPT de los estados pro forma. Esos son de tamaño común. Los estados financieros pro forma. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué queremos ver cuando son por tamaño común? Dígame. No, pero si no son capciosas. Pero es para que le den una vuelta. La prueba no es así, pues. No. Oiga, ¿cómo se le ocurre? No, pero si ustedes, aparte que ya les ha ido, tienen que estudiar mucho. En la prueba uno igual un par de 6, imagínense. Ah. Ya, sí, Antonia, dígame. Profe, ¿a qué se refiere con tamaño común? Tamaño común son los estados financieros pro forma. ¿Para qué se crean los estados financieros pro forma? Para poder tener los totales. Esa es la razón. Para poder tener los totales estandarizadamente hablando. Es decir, los activos totales, patrimonio total, ingreso por venta total, etcétera, etcétera. De las alternativas que están ahí, son ingresos y activos, o sea, a la vez. Efectivo no, pues efectivo es una cuenta solita. ¿Ya? ¿Vamos? Total activo, total ingreso. Sigamos, colega, con la 6. Ya, esta es muy sencilla. Entonces la... En la B, boca. Ay, Sí, activos totales y los ingresos por venta. ¿Qué pasó, güey? ¿Por qué se...? Ya, 6. ¿Cuál de las siguientes no es una fuente o origen de entrada de fondos? Miren, eso es casi estado flujo efectivo. Bueno, pero más allá de las letras, explíqueme, quiero que me explique, quiero que esto lo hagamos para entender, para aprender. Porque si nos entra plata cuando cobramos las cuentas por cobrar. Ya, vamos por partes, ya. Cuando disminuye las cuentas por cobrar, ahora estamos yendo serio, ya. Cuando disminuye las cuentas por cobrar, ¿qué pasa? Generamos plata. Exacto, por lo tanto nos están pidiendo cuando no entra dinero, o cuando cuando no son origen o entradas, ¿ya? Cuando disminuye el inventario, ¿qué pasa? Vendemos nuestras cosas y generamos plata. Generamos dinero, exacto. Cuando incrementamos las cuentas por pagar, ¿qué pasa? Dejamos de pagar, que es lo mismo. Y con la primera, ¿qué es lo que pasaba con la disminución del capital social? ¿Qué es lo que era? Baja el patrimonio. Exacto. ¿Y cómo sale? Normalmente sale en algún activo. Por lo tanto, equivale a que disminuyan fondos. Por eso era la... ¿Vieron? Está totalmente... Está bien, pero bien, ¿la cachó? ¿Sí? ¿Vio? Oiga, ¿vio? ¿Estaba bien? ¿Livianita? Nada raro. Pero ¿cómo no? Pues... Pero ve que era nada extraño. Ya, sigamos. La otra es casi inversa a la siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes no es una salida de fondos? Ya, ¿a quién le puede pegar una mirada? Si se enfrentaran a esa pregunta, así está, al tiro, control de ejercicio. No, ni siquiera. Prueba nomás. ¿Qué dirían? Así, con certeza. ¿Por qué? Exacto, eso era todo, ¿ves? ¿Se da cuenta que así hasta medio? Pero es un promedio, güey. Pero es una salida, exacto. Aumento del efectivo y equivalente de efectivo, evidentemente que no. Aumento del promedio de planta de equipo tampoco. Emisión de un bono a largo plazo, sí. Ahí. ¿Y por qué las primeras no? Pero si eso es lo que queremos, pues entradas. Por eso, no es una salida. O sea, queremos una entrada de dinero. ¿Por qué la 1 y la 2 no? O sea, primero, el hecho de que nos digan aumento del efectivo y equivalentes de efectivo es porque me deshice de algo. Aumento del PPE, yo estoy utilizando algo para pagarlo. En cambio, lo único que pago dividendos, lo mismo. Estoy pagando dividendos, estoy disminuyendo directamente el efectivo. El único que me hace aumentar el efectivo directamente es la emisión de un bono. Listo. C.
Profe, ¿Sí? Dígame, perdón. es que yo me confundí, como que lo leí al revés. O sea, como que pensé que cuando decía, por ejemplo, bueno, y en el caso anterior, como cuál de los siguientes no es un uso, aplicación o salida de fondos, pensé era como salida de la compañía, dinero. Ah, no, es que salida de fondos, a lo mejor lo tiene que, en el control de lectura de mañana, les tengo que subir la nota. ¿O alguien ya la tiene? ¿Ya han leído para mañana o no? Mira, ya voy a hablar con los delegados para mandarles el archivo, que algunas veces les cuesta un poco encontrar. Ahí aparece muy bien explicado, Vicente, lo que son los fondos. Vale. Así que no se preocupe, para su tranquilidad ahí va a estar muy bien, y por eso en el fondo son los controles de lectura. Ya, pues, ¿qué pasa? Ya, gracias, Vicente. Una empresa de compraventa de vehículos que requiere pagar a algún proveedor dentro de 3 días más debiera estar preocupado por cuál de las siguientes razones financieras. Ya, pónganse en el siguiente escenario. Ustedes necesitan o están vendiendo vehículos y le van a dar crédito a alguien. ¿En qué se van a fijar ustedes? En los estados financieros de la empresa a la cual le están vendiendo. ¿Que tenga capacidad de qué? Eso es lo que les están diciendo. ¿Qué les decía, por ejemplo, el primero, el margen neto? ¿Qué les decía? ¿Qué cosa? ¿Qué les decía el margen neto? ¿Qué es lo que es el margen neto? No, utilidad y venta. Ya. Puede que me interese, sí, pero en realidad si está vendiendo mucho crédito no me sirve de nada. Por lo tanto, la primera yo la descartaría. Razón corriente, es decir, activos corrientes y digo pasivo corriente, sí me sirve, pero no me dice exactamente lo que quiero. Lo que yo quiero saber es que si la empresa me tiene que pagar en 3 días, dígame. Efectivo como rápidamente. Exactamente. Tengo poco Por lo tiempo tanto, para nos queremos fijar en cuál es su capacidad de efectivo o de tesorería, que ese es el nombre del ratio específicamente. ¿Ya? ¿Estamos? Y razón deuda patrimonio sí, retorno sobre activo sí, todos son importantes, pero acá está haciendo énfasis de que se requiere pagar a algún proveedor dentro de 3 días más. ¿Cuál es la razón financiera más importante? Razón tesorería, al menos efectivo. La razón ácida es para medir los activos más líquidos. Podría ser, pero esta es más líquida todavía que esa. La razón corriente es los activos corrientes. La razón ácida es la misma que la anterior, pero menos sin el inventario. O sea, efectivo más cuentas por cobrar. Sin el inventario, esa es la razón ácida. Y existe otra razón más líquida todavía, que es la razón efectivo o tesorería. Entonces, ese es el que nosotros queremos ver, porque en 3 días, o sea, en 3 días probablemente ni siquiera pueda cobrar mis cuentas por cobrar. Que esa es la diferencia entre razón efectiva y razón ácida. ¿Ya? Sigamos avanzando. Este es muy bueno. Muy bueno. ¿Se acuerda de tu punto, no? Eso lo tiene que saber. Ya, primero, antes de empezar, ¿qué es lo que era el método DuPont? ¿Una forma para qué? ¿Para hacer qué? ¿Qué cosa? Pero ponga su micrófono, pues. ¿Sacar el ROE? Ya, pero más que calcular el ROE era para hacer algo. Para desagregarlo. Separarlo en 3 partes y los 3 me daban informaciones diferentes. ¿No es cierto? Nosotros lo utilizábamos porque al separar el ROE nos decía la razón de ¿cuál? Apalancamiento financiero. Muy bien, que era activo. Bien, vamos. Pero aparte de esa nos decía 3 cosas. ¿Quién se las sabe? Ya, margen neto, rotación de activos y apalancamiento financiero. ¿Estamos claros? Esas 3 cosas las tienen que saber. Por lo tanto, cuando ustedes les dicen, si uno quisiera que una compañía fuese saludable en el largo plazo, es decir, pudiera solventar todo lo necesario, no, pues esa no es, pues. Me jugó una mala pasada. Es la 9.
Esa es la que acabamos de hacer antes y ahora vamos por esta. La identidad de Dupont puede ser usada para ayudar a los administradores a responder preguntas del tipo: ¿cuántas ventas ha generado la firma por cada peso en los activos? ¿Sí o no? ¿Eso qué es lo que es? ¿Qué cosa? Rotación de activos. Bien, esa es la explicación específica de rotación de activos. Así que si quieren anotar, venta de activos es esa. 2. ¿Cuántos pesos de los activos ha adquirido la firma por cada peso en patrimonio? ¿Qué es eso? Apalancamiento financiero. Por lo tanto también, si está de cajón, en esta pregunta ustedes solamente tenían que cachar lo que era el Dupont, nada. 3. ¿Cuánta utilidad neta será generada la firma por cada peso en venta? ¿Sí o no? Sí, de hecho eso creo que... Margen neto. Exacto, muy bien. ¿Tiene la firma habilidad de cumplir sus obligaciones crediticias en forma oportuna? No nos dice nada de eso. 1, 2 y 3. En la C, podría ser la C. Sí, la C. ¿Ya? Y vamos por la última y terminamos el semestre. Dígame. Pero, ¿ve? Ah, sí, bueno. Sí. No, el 3 de la tarde ya vamos a cachar el tiro que... Sí. Sí, ahí se lanzan hasta el... Oh. Y va a ir al estadio al final, ¿no? Y ya está, pero tiene su micrófono, ¿no? No, son cosas personales. Ya, 10. La tasa de crecimiento interna de una firma se define como... Ya, ¿quién me lo puede explicar sin leer nada de lo que dice ahí? ¿Qué? Dígame, pues. Dígame. Ya, pero concéntrese, pues. La tasa interna de crecimiento, ¿qué es lo que era? Sin endeudarse. Exacto. Lean las alternativas. ¿Cuál es? Para que vean que no es nada raro. Estas preguntas son muy simples. Pero eso es muy simple, ¿eh? No puede crecer la empresa sin endeudarse. ¿Ve? ¿Cuál? Pues dígame, pues. Ah, ya. La tasa... ya, yo la voy leyendo, no se preocupe. La tasa de crecimiento máxima a alcanzar, excluyendo cualquier fuente de financiamiento externo, manteniendo una razón deuda-patrimonio constante. ¿Es esa sí o no? Sí, esa la... No, pues. Porque le está exigiendo que deuda-patrimonio sea constante. Y si es que excluye deuda externa y queremos que sea constante, significa que no permite reinvertir. Por lo tanto, no. No, pues. Porque la sostenible sí permite el financiamiento externo. Esa es una definición que no tiene sentido. Porque él está diciendo sin deuda externa y que mantenga la proporción deuda-patrimonio. No, eso no puede ser. Porque la proporción deuda-patrimonio cambia con el crecimiento interno, ¿sí o no? Sí, pues. ¿Y por qué cambia? Porque el pasivo lo dejo quieto y el patrimonio lo aumento sí o sí. Por lo tanto, necesariamente cambia. Ya, pues, concéntrese, pues, si usted puede. Sobre 6. Ya hablamos ya. B. La tasa de crecimiento máxima a alcanzar excluyendo el financiamiento externo. Oiga, pues, ya ponga su micrófono. Ya, la B, exacto. Tasa de crecimiento máxima a alcanzar excluyendo el financiamiento externo. Después la C nos dice tasa de crecimiento mínima. No, sabemos que no es mínima, esa era. ¿Estamos? Ya, pues, estimados, les deseo lo mejor. Espero que haya sido un buen semestre. Todavía falta la prueba 2, que es obligatoria para todos. Pero espero que les haya servido lo de hoy. En general, es bastante productivo. Eso, estimados. Profe, yo tengo una duda. Dígame, Vicente. Pero es externa al curso. Que no entiendo, es que hay unos ratios que se sacan que ¿Sí? con activos netos. Esos activos netos están literalmente, se podría decir como explícito en los estados de situación financiera. Sí, eso está explícito, no eso está siempre explícito. Ya, profe. ¿Ya? Eso. Ya, pues, estimados, que estén muy bien. Mucho